Muy buenos días para todos. Buenos días. El Señor les bendiga. Amén. Les quiero invitar a que oremos en estos momentos para que pongamos este mensaje de la palabra del Señor hoy en sus manos, que nuestro corazón sea verdaderamente tocado por el Señor. Oremos. Bendito Padre, te damos toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza a tu santo nombre, porque tú eres digno, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque tú eres Dios, quien se despojó a sí mismo enviando a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para rescatarnos cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Por eso, Señor, queremos poner este servicio del día de hoy, este mensaje, este sermón en tus santas manos y te queremos pedir, Padre, que toques profundamente hasta los tuétanos el corazón de cada uno de los que aquí estamos recibiendo esta palabra. A ti, Señor, sea toda la gloria y te suplicamos que nos hagas entendidos para que tomemos decisiones verdaderas, decisiones de cambio, decisiones permanentes, decisiones que se verán reflejadas en la derrota de nuestros enemigos para la gloria de Dios Padre. Te lo pedimos, Santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos tres enemigos. ¿Alguien me dice quiénes son nuestros tres enemigos? Este mundo en que vivimos es un enemigo. El otro enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos vivimos haciendo oposición a Dios. Nosotros mismos nos hemos dejado gobernar en nuestra carne. Y veíamos la semana pasada de cómo, o la semana anterior, de cómo el imperio de la carne es derrotado y veíamos Génesis, ¿se acuerdan? Donde el Señor le hablaba a Caín y le decía, no permitas que el pecado se enseñoree delante de ti. Ponle tu pie encima y gobiérnalo tú, porque el Señor nos dio esa capacidad. Amén. Estamos en esta serie que se llama Cristo magnificado en mi cuerpo. Es decir, Cristo quiere engrandecerse en cada uno de nosotros cada día. No cada 8 días, es todos los días, a todo momento, en todo tiempo, porque todos los días tenemos esa necesidad de que Cristo permanezca en nuestro ser, porque somos templos del Espíritu Santo. Hoy yo te invito a que pienses, ¿realmente tú has nacido de nuevo? ¿Cómo son tus planes? ¿Cómo son tus proyectos? ¿Tus planes y proyectos incluyen primero todo lo tuyo y después a Dios? Piensa en eso. Sé sincero contigo mismo, por favor, porque el Señor está llamando a su iglesia, sobre todo en estos tiempos, como veíamos el domingo pasado, tiempos peligrosos. Hace unos meses el Señor habló y habló para su iglesia y dijo, viene calamidad, 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 gran calamidad. Y es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo. Pero el Señor hoy nos quiere dar una enseñanza precisamente al respecto. El título de este sermón le he puesto La derrota de Satanás, victoria de Cristo. Amén. Amén. Dice así en Génesis 3, capítulo 1 y en Mateo 4, del 1 al 4. Yo estoy leyendo en la versión Reina Valera del 60. Y dice así, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y en Mateo 4, del 1 al 4, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. No nos vamos a detener haciendo un estudio profundo acerca de estos versos que acabamos de leer, pero sí vamos a aclarar algo. Nos dice primero que la serpiente era astuta, pero hoy sigue siendo astuto, el diablo. Y dice que más que todos los animales del campo. Y dice que Jehová Dios había hecho, dice que Jehová Dios había hecho todos los animales del campo, toda su creación, y eso incluye a Satanás. Por lo tanto, algo que tú debes pensar y siempre tener presente es que Satanás es un ser creado. No es un ser superior, no, es un ser creado. Y tú y yo fuimos creados por Dios. Por lo tanto, Satanás, que está vencido, no tiene ninguna autoridad en el creyente. Amén. Amén. En el creyente, ten muy claro eso. Y entonces por eso yo te decía al comienzo de esta predicación, pregúntate a ti mismo, ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Pregúntate eso, porque si no, entonces el que está gobernando tu vida no es Dios. Como dice allá en Juan 8:44, que le dijo el Señor a los fariseos, su padre es el diablo. Y la voluntad de su padre es la que quieren hacer. Otra claridad que quiero hacer es que el enemigo, Satanás, el tentador, la serpiente astuta, siempre vendrá a poner palabras de duda en cada uno de los hijos de Dios y en los que están en el mundo, que son sus esclavos. Eso debemos tenerlo claro. Debemos aprender a discernir la palabra para ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y dice, ¿para qué? Para ser tentado. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que si el Señor fue tentado, pues nosotros, todos los hijos de Dios, también vamos a ser tentados. Esa es una claridad. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. ¿Y cuántas veces a tu vida se te presentan alternativas cotidianas que salen de este mundo, ofertas que salen de este mundo, que llegan a tu mente, que llegan a tu corazón y que te hacen llegar a decidir, no, es que yo me merezco tal cosa, es que hoy debo ir a tal parte, hoy voy a ir a hacer esto, hoy voy a ir a hacer aquello, porque yo me lo merezco. Y ahí fue la tentación cuando le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amada iglesia, Satanás hoy también sigue disfrazado como la serpiente astuta. Él vino a tentar a Eva. Todos nosotros
todos nosotros, óigalo bien, debemos saber que alguna vez en el transcurso de la historia de la creación, Satanás también fue un ser angelical que se rebeló contra Dios y fue echado del cielo. Por lo tanto, es una creación, ratifico, es una creación de Dios. No se creó a sí mismo, por lo tanto, no puede venir a operar en este mundo con un poder más allá del que Dios le permita actuar. Satanás es un ser creado y por lo tanto tiene limitaciones. Debemos tener muy claro en nuestro corazón que nosotros somos en Cristo, que tenemos una identidad en Él, que nuestra identidad le pertenece a Él, y tal como vimos en la predicación de esta serie, Cristo magnificado en mi cuerpo, Satanás siempre estará tratando de tentarnos a fin de lograr alejarnos de Dios. Pero nosotros debemos creer que no lo logrará y que la victoria final la tenemos los hijos de Dios. Amén. ¿Tú crees eso? Amén. Repite conmigo. La victoria final, es nuestra. Amén. Amén. Miren esto, amados. Dios promete que Satanás sea aplastado por uno de la simiente de la mujer. ¿Y quién es él? El Mesías. ¿Y Cristo vino? Vino. Cristo nació de una virgen. Cristo fue enviado por el Padre. Vino y se hizo hombre. Y vivió durante 33 años sin pecado y vino a hacer la obra de expiación por cada uno de nosotros. Eso está para que ustedes lo lean allá en Génesis 3, 14 al 15, donde el Señor da la promesa del protoevangelio que para nosotros es algo que ya ha sido cumplido, que ya ha sido consumado. Por lo tanto, entonces podemos ratificar el título del mensaje de esta serie, que me gustaría que lo repitieran conmigo. Cristo está siendo, repita conmigo, Cristo está siendo magnificado, engrandecido en mi cuerpo. Otra vez, Cristo está siendo magnificado, engrandecido en mi cuerpo. Esa verdad tú la debes creer y la debes guardar. Debes ser entrenado para guardar esa verdad en tu corazón y vivir por esa verdad. ¿Ustedes creen que un ingeniero de sistemas que se graduó de una universidad y va y pide un trabajo en una alcaldía, lo primero que le hacen es un examen de admisión? Y si ven que tiene alguna falencia, alguna debilidad en sus conocimientos, ¿lo van a recibir? No lo van a recibir. Algunos se meten entre las aguas sucias y por recomendaciones son puestos allí. Pero tarde o temprano caen porque no tienen la suficiente preparación. El diablo que es astuto, el diablo que es un mentiroso, el diablo que es un engañador, el diablo que tiene un ejército de demonios, también conoce cuál es nuestro talón de Aquiles, cuáles son nuestras debilidades, y es allí donde viene y opera. Y te hace creer a ti, por ejemplo, que tú todo lo tienes bajo control, que tú todo lo tienes organizado, que tú en el computador incluso tienes la hoja de ruta de toda tu vida y que todo te va a salir bien. Y ese es un engaño del diablo. Por eso viene hoy esta primera pregunta. ¿Por qué Satanás nos tienta? Hazte tú esa pregunta. ¿Por qué Satanás viene a tentarnos? Y mire esto. La tentación es un engaño de Satanás para que caigamos en practicar su estilo de vida
y para alejarnos del plan de vida que Dios ha planeado para nosotros, sus hijos. ¿Tentó a Jesús? Les pregunto, iglesia, ¿tentó a Jesús? Claro que sí. Pero Jesús no pecó. ¿Ven? ¿Tentó a Eva? Sí, la tentó. Y logró que ella pecara junto con Adán. Y por eso cayeron. Por eso desde allí viene la caída. Desde entonces Satanás se mantiene ocupado junto con sus demonios, tratando de lograr que la gente caiga en sus redes de pecado. Y lo más grave, tú ni te das cuenta. Y por eso es que debemos conocer la palabra, por eso es que debemos discernir la palabra. Y dice la Escritura, somos entrenados en discernir los tiempos. Pero se nos olvida continuamente, porque no vivimos pegados a la palabra, porque no vivimos sujetos al Señor. El pecado, mis amados, aclarábamos que se lleva a cabo en la predicación pasada mediante un proceso que se inicia con una idea, y esa idea es puesta por el diablo en la mente de las personas. Y allí decíamos la semana pasada que todavía en ese momento no se nos imputa como pecado. No hemos pecado hasta que nos rendimos a la tentación. Amén. Pero muchos viven acusados todo el tiempo. Muchos viven acusándose todo el tiempo. Muchos viven pensando, ¿y por qué mi vida fue así? ¿Y por qué tengo yo que vivir así? ¿Y por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir aquello? ¿Por qué? Y viven lamentándose un día, otro día, continuamente viven lamentándose porque no conocen la verdad. Y no saben que no hemos pecado hasta que no nos rendimos a la tentación. Y cuando la tentación viene, si no estamos firmes, entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Martilla, martilla y martilla una y otra vez, y sigue insistiendo, y tiene a sus demonios preparados, insistiendo, y si ve la debilidad de la carne de alguno de sus perseguidos, de sus tentados, sigue insistiendo, prevalece, no desiste, permanece hasta que los hace caer. ¿Ven? Por eso tú debes ya en este momento estar pensando cuál es la vida que tú debes elegir. ¿Cuál es el camino que tú eliges? ¿El de la libertad que ofrece este mundo? ¿El de la libertad que ofrece Satanás? ¿El de la libertad falsa y mentirosa que ofrece? La Biblia la debemos conocer a través de un estudio profundo, juicioso y permanente, porque allí el Señor nos instruye acerca de cómo debemos vivir, mis hermanos, en este mundo caído. Y en el plan maravilloso de salvación que Dios nuestro Padre preparó para todos los que creemos en Él. ¿Para qué? Para que vivamos protegidos y guardados en Él. Miren esto, mis amados. Este material, te reto a ser mejor, fue diseñado en esta iglesia por el pastor Juan Manuel. Y qué tristeza da saber cuántos libros, cuántas cartillas de estas se alcanzaron a hacer. ¿6? ¿7? 8 cartillas. Pero muchos no pasaron de la número 1. Pero siguen creyendo que son hijos de Dios. Y no digo que uno sea hijo de Dios por llevar a cabo una lectura y un estudio de una cartilla de estas, sino que lo que pasa es que estas cartillas fueron diseñadas para que aprendamos a tener comunión con el Señor, para que aprendamos a caminar con el Señor. Por eso el libro y la serie se llama
te reto a ser mejor, porque aquí vienen todas las enseñanzas de la palabra de Dios que nos invitan, que nos corrigen, que nos exhortan, que nos enseñan a orar, que nos enseñan a decir no, que nos enseñan a huir, mis hermanos, que nos enseñan a resistir al diablo. Pero si esto lo mantenemos cerrado, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál cristianismo estamos hablando si ni siquiera conocemos al Señor? Miren la importancia de esto. Por favor, es hora de que nosotros tomemos decisiones verdaderamente serias en cuanto a nuestra vida cristiana. Porque el diablo está al acecho. Ayer, simultáneamente estaba yo buscando algo en internet cuando empiezan a llegar mensajes. En la Mesa, en La Vega y en la vía Cúcuta-Pamplona casi que simultáneamente hubo accidentes fatales. En uno murieron 5 personas y 27 heridos. En el otro murieron 2 personas y 20 heridos. En el otro 1 persona y 27 heridos. Así, en simultánea, ¿quién los mató? La gente dice no, el conductor, el que se quedó sin frenos, el que esto y aquello. Pero lo que no sabemos es que fue el diablo el que los mató. Y se llevó sus almas. Con excepción de que haya habido allí algún cristiano. ¿Ven? Dios en su propósito para nuestra transformación, mis amados hermanos, nos prueba, nos corrige, nos disciplina, nos azota y nos levanta para que cada uno de primera mano experimentemos su gran amor, ya que Él prometió estar con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin. Y Dios no puede mentir. ¿Tú lo crees? Dios no puede mentir, mis amados. No puede mentir porque Él es Dios. Dios está atento a lo que el diablo hace. Repita eso conmigo. Dios está atento a lo que el diablo hace. Mire lo que hace el diablo, mi amado. El diablo quiere venir a poner duda en tu corazón. El diablo quiere llevar a cuestionar, a que tú cuestiones la palabra de Dios. A que tú dudes de la palabra de Dios. A que tú dudes de la veracidad de la palabra de Dios. Esa obra es una obra satánica. Pero también el diablo viene y pone desaliento en las personas. Y las personas se levantan a decir el domingo muy temprano: hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy me quiero quedar aquí acostado. Ese desaliento lo pone el diablo. Miren las sillas vacías, mis amados hermanos. Miren las sillas vacías. ¿Por qué? Precisamente ahí está operando el enemigo. Nos quiere hacer dirigir a través del desaliento nuestra mirada para que miremos las circunstancias y no miremos a Dios. Y el Señor dice: no pongan su mirada en las circunstancias, levanten su mirada y pónganla en mí. Pero muchos se desalientan porque no hacen sino mirar la escasez que están viviendo y no saben que Dios lo está permitiendo para fortalecer tu espíritu y para levantarte, porque Él te va a llevar a nuevos lugares deleitosos para que aprendas a confiar en Él. Pero nos resistimos, ¿cierto? Y el hecho de que descubramos que nos resistimos, Dios nos está viendo y de Él no nos podemos burlar. Y cuando una persona dice: sí, yo soy consciente de eso, pero ¿qué vas a cambiar? ¿Vas a tomar una decisión de cambio o qué vas a hacer? Porque es que de Él no nos podemos burlar. No podemos seguir llevando una vida de un vaivén. Hoy soy cristiano, mañana no. No, así no se juega. Con la vida cristiana no podemos jugar. El diablo también, después de meter duda y desaliento, mete confusión. Hace
que las cosas malas nos parezcan atractivas para que las deseemos más que las cosas buenas. ¿Sí se dan cuenta? Hoy se promociona la mentira, hoy se promociona la prostitución. Métanse a las redes sociales y las mujeres en España dicen, yo me acuesto con 20, mañana con 30, y muestran, sacan pecho diciendo lo felices que son. Están engañadas por la mentira y eso está sucediendo aquí en Colombia. Veía un video en la vía Cali, unas niñas, una de 12 años y una de 13 años diciendo, llega el entrevistador y les dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Dice, mercando tractomula. ¿Cómo? ¿Qué es mercar tractomula? No, que nos subimos a la tractomula y el tractomulero nos toca y nos da plata y nos bajamos y nos subimos a otra. 12 años y 13 años. ¿Dónde están los papás de esas niñas? ¿Dónde están? ¿Dónde está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tú piensas en eso, iglesia? ¿Se te ocurre en algún momento pensar en los desvalidos, en los necesitados, en los que sufren todo este tipo de ataques? Y a veces solo acudimos a la iglesia esperando que Dios nos bendiga, pero nunca se nos ocurre que hay un niño que está siendo abusado, que está siendo desamparado, que está siendo atacado, que está siendo tirado a la calle. Pero sí nos angustia que no tenemos lo suficiente para deleitarnos en lo que nosotros quisiéramos. Y el diablo también viene a poner derrota. Nos hace sentirnos fracasados, mis hermanos. El diablo es el que te hace pensar a ti que no sirves para nada. Y te atreves a decir, es que yo me conozco. Es que yo me conozco y siempre he actuado así. Pero no tomas una decisión de enfrentar a ese enemigo mentiroso. ¿Y saben qué más pone el enemigo en la mente? La demora, la procrastinación. Nos hace posponer las cosas para que nunca las hagamos. Esa es una influencia satánica. Dios, tú debes saber esto, Dios jamás ignora las artimañas del diablo. Él lo sabe y no le permitirá sino lo que nuestro Dios sabe que usará para la formación de nuestro carácter. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Dios no ignora esas artimañas del diablo, pero ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Caminar con Él en obediencia. Mire las cajetillas de los cigarrillos. Allá dice que produce cáncer de garganta, cáncer de boca, pero la gente sigue comprando cigarrillos. Porque el gobierno aprobó que el aguardiente es legal, que los licores son legales, que la cerveza bendice a la educación en Colombia, entonces por eso vamos a ir a consumirla. ¿A cuál más? No. Y debemos permitir la confrontación de la palabra de Dios sobre nuestras vidas y tomar verdaderas decisiones de cambio. Porque el Señor quiere una iglesia de verdadera influencia en ciudades enteras, en comunidades enteras. Repita conmigo. Satanás está limitado por Dios. ¿Cómo es eso? Un día, en la historia de Job, se nos dice allá en la palabra que era un hombre temeroso de Dios, muy rico en animales, tenía ovejas, cabras, ganado, a cual más, y tenía muchos hijos. Y sus hijos, dice la palabra, que celebraban banquetes continuamente. Pero también dice allí, en el capítulo 1, que un día los hijos de Dios se presentaron delante del Señor y con ellos llegó Satanás. Y Satanás le dice al Señor, a Dios, ¿no ves que todo lo que tiene
y como él actúa, porque Dios dijo de él que era un hombre temeroso de Dios, un hombre conforme a la vida que Dios provee. Y Satanás lo cuestiona y le dice, eso es por todo lo que tú le has dado. Es porque tú le diste todo lo que tiene. Pero quítaselo y verás cómo actuará. Y entonces en Job 1:12, Jehová dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí el Señor, que tiene el control sobre Satanás, le dio permiso de ir a influenciar en la vida económica, material, de todo lo que tenía Job. Pero Dios le hizo una advertencia, no tocarás su vida. ¿Y lo hizo? No lo pudo hacer porque Dios se lo prohibió. Aquí debemos entender algo. Dios, ¿a ti te ha prohibido algo? ¿No te prohíbe nada? Dios nos prohíbe. No te metas con la mujer de tu prójimo. No matarás, no darás falso testimonio. No mentirás, no engañarás, no harás trampa. Todo eso nos lo prohíbe el Señor. El Señor está atento y a Satanás le prohibió, así como a nosotros nos prohíbe y nos limita. Nosotros somos creación de Dios y somos limitados por Dios, y por eso Él es que quiere ser nuestro verdadero Padre, para que, entendidos en la grandeza de su gloria, caminemos con Él, y caminando con Él recibiremos todas las bendiciones que Él ha preparado para quienes le aman y obedecen sus mandamientos. Pero ¿saben qué hace Satanás? Satanás subestima la grandeza de la misericordia de Dios, pero Dios siempre lo limita reprendiéndole. Mire lo que nos dice Zacarías 3, del 1 al 3. Dice así: Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Debes saber, mi hermano, que Josué fue el sumo sacerdote cuando el remanente del pueblo de Israel volvió a Jerusalén y comenzó a reconstruir el muro. Satanás acusó a Josué, quien representa a la nación de Israel. Las acusaciones fueron precisas. Josué llevaba vestiduras como viles, o sea, había pecado. Aún así, Dios reveló su misericordia, declarando que Él decidió salvar a su pueblo a pesar del pecado. ¿Cómo nos salvó a nosotros? Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No cuando nos arrepentimos nos salvó. Él nos salvó antes. Amén. Amén. Satanás siempre acusa a las personas delante de Dios por sus pecados. ¿Lo estás entendiendo? No permitas más la acusación. Resiste al diablo y el diablo huirá de ti.
Porque el diablo anda como león rugiente buscando a ver a quién devora. Y por eso es que muchos tienen un hogar distorsionado. Por eso es que tienen esposos infieles. Por eso es que tienen esposas peleonas o hijos rebeldes. Porque hay una cabeza que es el esposo que no se ha rendido al Señor, que no se ha humillado, que no ha ido a pedir perdón, que no se ha reconciliado con Dios y que se cree que porque asiste a la iglesia ya tiene la salvación. Pero Dios conoce nuestro corazón y a Él no lo podemos engañar, mis amados. Satanás no comprende la magnitud de la gracia de Dios y su perdón para los que creen en Él. El Satanás es un acusador, es un usurpador y será destruido, mis amados. Amén. Amén. Estas predicaciones, usted debe saber, mi hermano, usted debe saberlo, que predicar acerca de esto en la iglesia de Jesucristo hoy no se acostumbra. ¿Y por qué no se acostumbra? ¿Saben por qué? Porque el diablo está atacando a los pastores para que no lo hagamos. Esta predicación del día de hoy llevaba más de 23 días iniciando y no podía. Esta semana avancé un poco y se presentó un tropiezo y tuve que venir acá. Y subiéndome aquí a una escalera, ¡pum!, se me vino la escalera y me fui de espaldas. Tengo un dolor tremendo en mi cuerpo, pero ahí detrás de todo eso, ¿quién está? Tratando de evitar que tú conozcas la verdad. Es para eso que se opone, es por eso que se opone. Pero usted debe saber que está limitado por Dios, pero que usted debe rendir su vida a Dios y ser obediente a Él para que aprender a caminar con Dios y evitarse la cantidad de circunstancias que atañen su vida. Es que son rebeldes mis hijos y por ellos, pues yo ya les di lo que tenía que darles. No, hijos, mientras tengamos vida, tenemos que llevar el mensaje. Apocalipsis 12:10 nos dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuándo acusa el diablo? Día y noche, incluso cuando tú estás durmiendo. ¿Y qué de los que están trasnochando? ¿Ven? Día y noche. Pero tenlo tú presente esto que te estoy diciendo. A pesar de que Dios permite que Satanás haga su obra en este mundo, Dios todavía y por siempre está en control de la situación. Amén. Amén. Y Jesucristo tiene todo el poder completo sobre Satanás. Lo ha vencido al morir y resucitar por los pecados de la humanidad. Un día Satanás será encarcelado para siempre y nunca volverá a hacer su obra maligna. Jamás lo volverá a hacer. Y algo que cada uno de nosotros debe tener claro en su entendimiento es que Satanás no puede poseer a un hijo de Dios. ¿Lo tiene claro? ¿Lo entiende? ¿Lo comprende? Satanás a un hijo de Dios no lo puede poseer. Pero hay unos que se creen hijos de Dios y no lo son. Y por eso es que deben vivir examinando su corazón diariamente. No que se vuelvan paranoicos, sino que a través de la lectura, a través de la oración, a través de la meditación seria en el estudio de la palabra, entonces sus reflexiones los lleven a encontrarse con el Dios verdadero, porque sólo así Él los defenderá y los cuidará y los guardará y los protegerá de todo mal. Dios es bueno, Dios es fiel,
Dios es verdadero, Dios es suficiente. Es cierto, el diablo puede influenciar en este mundo, pero su poder está limitado por Dios. A los hijos de Dios los puede acusar, pero cuando un cristiano llega al entendimiento claro de la verdad, ya no da lugar al diablo. ¿Sí entiende eso? Cuando un cristiano llega al entendimiento de la verdad, ya no le da lugar al diablo. Ya vive atento, vive pendiente, vive orando, vive escuchando la palabra, vive hablando la palabra, vive llevando el mensaje a otros, vive esforzándose en conocer al Señor. Si cae, se levanta, no da lugar al diablo. Si es acusado, usa bien la palabra de Dios, quien reprenderá al diablo por nosotros. Amén. El golpe certero a Satanás vino cuando Jesucristo, el Cordero, sin mancha y sin pecado, derramó su sangre por causa de nuestros pecados. Jesucristo obtuvo la victoria mediante su sacrificio. La muerte de Cristo en nuestro lugar para pagar por nuestro pecado nos asegura la victoria para siempre, mis hermanos. Ayer, hoy y para siempre. No fue una victoria parcial, fue una victoria total. Amén. Ahora bien, mis hermanos, somos todos conscientes que vivimos en este cuerpo que tenemos y que vivimos en este mundo. Pero también debemos entender que con Satanás nos enfrentamos diariamente en batalla. Pero sabiendo que no estamos solos y que lo hacemos con inteligencia espiritual sobrenatural porque Cristo está con nosotros. Nunca, óigase bien, nunca estamos solos. ¿Eres un hijo de Dios? Nunca estás solo. Salmo 121, Él es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Nunca se irá de allí. Jamás. Él siempre está con nosotros. Nunca estamos solos. Por eso no debemos temer entrar en la batalla diaria. ¿Y cuál es la batalla que nosotros hacemos? La batalla nuestra no es como la que hacen por allá en otros lugares. No, nosotros nos enfrentamos al enemigo con nuestra obediencia, con nuestro amor, con un corazón entendido, con la ternura de nuestro corazón. Amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, obedecemos su palabra, hacemos lo que Él dice y con esa hacemos la guerra verdadera espiritual con inteligencia espiritual. Y Dios nos guarda y nos cuida y nos lleva en el camino. Entonces nosotros no debemos evadir la batalla espiritual. No debemos huir de ella. No habrá un lugar donde el enemigo no pueda ir a tentarnos, a atacarnos. Pero tenemos la protección del Señor. Si eres un hijo de Dios, entonces Dios está contigo. Hay pecados que todavía te gobiernan tu vida, entonces vénselos. Porque si no, eres un hijo del diablo. Si no, te arrepientes. Ten cuidado con eso. La palabra es clara, la palabra es verdad. Ahora enfrentamos al enemigo con las armas que Dios nos dio, porque la Escritura dice, las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Debemos entonces vivir en lealtad a Cristo como nuestro Salvador y comandante en jefe, quien trae la victoria consigo. Dios murió, Jesucristo murió, resucitó, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Tú eres templo del Espíritu Santo. Cristo vive en ti, Él te protege, Él te guarda. No tengas ningún temor, levántate y avanza, porque Cristo es tu vencedor.
Cristo es la victoria. Cristo es el Señor, tu Salvador, tu Hacedor. Y Él te dará a ti todas las cosas para que vivas bien, para que seas fiel, para que vivas quieta y reposadamente delante del Señor. Pero es que me tengo que ir a trabajar. No, no vayas a trabajar en el tiempo que te impone el mundo. Ve a trabajar siendo diligente, pero pon primero a tu Dios. Búscalo a Él, prepárate, conócelo, porque eres un soldado de Jesucristo. Amén. No te dejes engañar más. Romanos 8, 34 al 39. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, Víctor, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Eso lo crees? Esa es la palabra de Dios. ¿La crees? Confía en tu Señor. Confía en tu Señor. No te dejes atacar más por esas mentiras que este mundo ofrece. No te dejes atafagar más por los ataques del enemigo. Porque el enemigo quiere tenerte allá afuera de la iglesia. Porque allá eres presa fácil. En la iglesia todos estamos unidos, orando unos por otros. En la iglesia del Señor nos unimos como su ejército de valientes, no religiosos, no fanáticos, sino verdaderos hijos de Dios, que escudriñamos bien la palabra de Dios y examinamos lo que se nos enseña para saber que estamos en la verdad. El diablo ha empezado a apresurar su persecución porque sabe que le queda poco tiempo. Vivimos en los últimos días, los cuales se iniciaron con el ascenso de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Es inminente entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo he repetido varias veces aquí. Cuando la palabra de Dios dice su venida es inminente, es que es segura, es que es certera, es que no va a dejar de suceder. Está confirmado que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Lo que no sabemos es cuál es la hora y cuál es el día. Solo el Padre Eterno lo sabe. Por eso es que la obra de Satanás se ha intensificado en estos tiempos. Y tú debes saber esto más. A pesar de que Satanás es poderoso, como podemos ver por la condición de nuestro mundo, quien lo nutre y le da fuerzas es el pecado de la humanidad. Cada vez que alguien peca, cada vez que sangre es derramada por un asesinato, por un accidente, el diablo espiritualmente se nutre de toda esa maldad que hay en los corazones de los seres humanos. Dios lo tiene bajo su control. Una de las razones por la que Dios le permite, y escucha esto bien, una de las razones por la que Dios le permite hacer lo malo y poner la tentación es que quienes simulan ser discípulos de Cristo serán separados de los verdaderos creyentes. ¿Se acuerdan que dice la Escritura que será separada la cizaña del trigo? Sí. Unos serán puestos a la izquierda y otros a la derecha. Serán separadas las ovejas
y las cabras. Por eso el Señor hoy nos exhorta a nosotros. Dios permite a Satanás la tentación, a todos nosotros. Dios le permite hacer lo malo y poner tentación. ¿Por qué? Porque hay unos que simulan ser discípulos de Cristo. Y por eso al comienzo de este servicio yo te decía, hijito, examina tu corazón diariamente y arrepiéntete y ven al Señor. Entra en comunión con el Señor. Arrepiéntete porque el Señor no desea que tú te pierdas. El Señor desea que tú vengas al conocimiento de la verdad. Satanás sabe que la gran confrontación con Jesucristo está cerca. Por esta razón procura con desesperación reclutar a una fuerza enemiga tan grande como le sea posible para la batalla final. Debido a eso es que en estos tiempos están gobernando la mentira y niegan la verdad, se imponen las ideologías y se oye de guerras y de rumores de guerras en diferentes lugares. En nuestro bello país la amenaza de la guerrilla es ahora mayor. Las bandas criminales ahora son transnacionales. Las desapariciones de niños y mujeres han aumentado exponencialmente. Los secuestros se han disparado. Las masacres suceden ahora todos los días. Anoche a las 7 de la noche asesinaron a 3 niños. Entraron unos pistoleros a una casa por allá en una población. Entraron y mataron a 3 niños menores de 12 años. ¿Ven? El desplazamiento en nuestro país ahora es de colombianos al exterior. ¿Sabía usted que en el último año, según estadísticas, ya se llega a superar el 1.000.000 de personas que se ha ido de Colombia? Ya hay desplazamiento aquí. Estamos en manos de políticos y de politiqueros corruptos y de empresarios que compran conciencias. Pero lo más grave es que nosotros mismos hemos aceptado todas esas malas prácticas y con nuestro silencio las hemos aprobado. Nunca nos pronunciamos y solo unos pocos manifiestan sus inconformidades en contra del aborto, de las ideologías que quieren destruir a las familias. En fin, mis amados hermanos, la lista que ha preparado el enemigo es bastante larga y cada día hará una artimaña mayor. Pero Cristo venció y nos hizo libres. Amén. Repite eso conmigo. Cristo venció y me hizo libre. Marcos 3:27 nos dice. Permítame darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. En esta ilustración, Jesús nos aclara que Él tiene el poder sobre Satanás porque Jesús es Dios. Jesús tiene el poder para echar fuera a los demonios y poner fin a las obras terribles en la vida de las personas. Un día, les reitero, Satanás será totalmente derrotado para siempre y nunca más volverá a actuar en el mundo. Pero mientras tanto, nosotros, los cristianos, tenemos la protección de Dios y su favor a nuestro servicio. Él está con nosotros todo el tiempo. Él nos está cuidando. Cuídate tú de caminar con Él obedientemente. Obedécelo. Juan 16, 28 al 33. ¿Estás meditando en esto? ¿En lo que estás recibiendo hoy? Iglesia. Amén. Dice así, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre.
Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Piensa en esto. Piensa muy bien en esto. Tú estás aquí, ¿cierto? Y estás recibiendo este mensaje. Piensa en esto. Por favor, te lo suplico, mi amado hermano, piensa seriamente en esto que te voy a decir. Cristo en esta conversación les estaba dejando claridad. Pero aun cuando decían entender, en realidad no habían comprendido que Cristo partiría. Por eso les dijo: ¿entienden lo que tendrá lugar adelante? ¿Serán capaces de beber la copa que voy a beber? Pero esto es para que tú también lo pienses. Piénsalo en estos momentos, por favor. ¿Están listos para creer? ¿Tú estás listo, Víctor, para creer? Cuando mañana me verán colgado como desvalido en la cruz. ¿Creerán cuando parezca que ya no tengo poder sobre los hombres y sobre los demonios? ¿Se mantendrá su fe cuando vean que mi Padre me haya dejado en manos de mis enemigos por un periodo? ¿Resistirá firme su convicción entonces? ¿Durará su fe cuando vean mi rostro desfigurado por los golpes? ¿Qué pasará con su convicción en esa hora cuando parezca que su Salvador no tiene poder para salvarse aún a sí mismo? Díganme, ¿ustedes creen ahora? Díganme, ¿realmente creen? Amén. Mis hermanos, la hora de la prueba había llegado. Esa hora fue después de las delicias que vivieron con Él. Con el Señor vivieron muchas delicias, muchas horas de comunión, vivieron momentos de milagros, de sanar enfermos, de alimentar a los hambrientos, de lavar los pies de sus discípulos tiernamente. Ellos disfrutaron de todo eso, pero tú piensa en esto. Aún durante la hora de la prueba, rápidamente se hizo claro que los discípulos no comprendieron lo que Jesús les había enseñado. ¿Se imaginan ustedes, amada iglesia, Visión Colombia, por solo un momento el regocijo que debe haber habido en el infierno cuando esa hora amarga de la muerte estaba sucediendo? ¿Sí te imaginas todos los perdidos en el infierno? Porque el Señor descendió allá. Piensa en eso. En una cantidad de tiempo tan cortica, Pedro pasó de jactarse de su fe a negar a Cristo y maldecir. Todos los discípulos abandonaron a Jesús tal como Él lo había predicho y lo leímos arriba en Juan 16:32. Entonces pregúntate por un solo momento. Yo te invité a pensar en lo que sucedió allí antes y durante la crucifixión de nuestro Señor. Pero ¿qué tal si tú hubieras estado allí, cerca de la cruz? Piensa en esto, Jaime. Piénsalo seriamente. Camilo, piénsalo, por favor, seriamente. ¿Qué tal si tú hubieras estado allí? ¿Qué hubiera ocurrido si tú hubieras escuchado el clamor de Jesús diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado?
¿Qué pensamientos hubieran pasado por tu mente? Tal vez te hubieras preguntado, ¿dónde está la mano de Dios en todo este asunto? Tal vez, ¿dónde está Dios en medio de todo este sufrimiento? ¿Te preguntarías eso? ¿Dónde está el Padre ahora mismo? ¿Por qué me permitiría Él que una cosa tan horrible sucediera después de todo lo que Jesús prometió acerca de su reino? Yo, mis hermanos, creo que todos esos pensamientos los tuvieron los discípulos. Y eso los llevó a huir, a esparcirse en dolor, en agonía, en sufrimiento, en llanto y en desesperación. Su esperanza, ellos ahora la veían despedazada. ¿Y saben qué? Satanás probablemente sintió una satisfacción oculta a esa hora. Y tal vez pensó que había ganado y que había obtenido una gran victoria. ¿Se imagina usted a Satanás pensando que ahora tendría todo el poder y el dominio del mundo y el sometimiento de toda la humanidad a su servicio como siempre lo ha soñado? De hecho, la escena del Calvario no se veía como una victoria, mis hermanos. Pero algo grande y glorioso estaba sucediendo en ese grandioso día y que Satanás no sabía. La inescrutable misericordia de Dios en Cristo se estaba desatando en beneficio de todos los creyentes, los que habían creído, los que creerían después de estos hechos y los que habríamos de creer en este tiempo, en el año 2024, en esta iglesia pequeña. Amén. Esta es la gran victoria que obtuvo Jesús en la cruz para los que creen en Él. Por eso, mis amados, algo increíble ocurre una vez que una persona cree y confiesa a Jesús como Señor de su vida. Una vez que le dan su vida a Jesús, le dan la espalda al mundo, al pecado y lo siguen a Él. Satanás recibe un gran golpe de derrota porque un alma está siendo arrancada de sus manos y puesta en el reino de los cielos contra lo que ya jamás podrá hacer absolutamente nada. Amén. Amén. Por eso nos dice en 1 Juan 1, del 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, Jaime. Y la verdad no está en nosotros, Víctor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debido a esto, mis amados hermanos, es tan importante que cada uno de nosotros como seguidores de Jesús nos aferremos a esta verdad. Apropiarnos de todo esto, como bien nos lo enseña la Escritura, de manera continua, para que nuestra fe sea victoriosa siempre, todos los días, pues sabemos que vamos a estar viviendo diferentes tipos de dificultades en el transcurrir de nuestra vida, pero sin olvidar jamás que siempre, en todo tiempo, en todo lugar, donde quiera que nos encontremos, podemos acudir a nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él sabemos que recibiremos la gracia para el oportuno socorro. Todos enfrentamos crisis en nuestra vida, pero Cristo, quien venció en la cruz, nos ha dado las herramientas suficientes para vivir en este mundo caído y para soportar los días malos y ayudar a quienes están débiles en su fe.
Romanos 3, 24 al 26 nos da esperanza y nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mi amada iglesia, mi amado hermano, a través de la fe en el derramamiento de la sangre de Cristo, todos nuestros pecados pasados han sido cubiertos. Somos limpiados a los ojos de Dios por su inmerecido perdón. Toda culpa, todo temor, toda condenación, toda angustia, etcétera, ha sido quitada. Todos los cargos que había en nuestra contra por las acusaciones de Satanás han sido borrados para siempre y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. En conclusión, mis amados hermanos, Dios no mantiene más esos pecados en tu contra. Por lo tanto, tú no debes admitir la culpa. Él te ha reconciliado con Él mismo. No te sientas culpable, por favor. Él lo hizo todo por ti para que pudieras llegar a tener vida nueva y para que fueras salvo de la condenación que estaba buscando el diablo, para hacerte suyo y para llevarte a la perdición total. ¿Te das cuenta? ¿Ahora entiendes? ¿Sí lo entiendes, mi amada iglesia? Ahora todos y cada uno de nosotros debemos retener y nunca olvidarnos que cuando el Señor hizo la provisión para esta reconciliación, todos nosotros todavía estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y más grave aún, rechazando a Dios y oponiéndonos a su obra como si fuéramos invencibles. Nos creíamos de acero, nos creíamos superhéroes. Pero no debemos creernos más así. Debemos confiar en Él. Romanos 5, del 8 al 10 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y lo repito, mis amados, finalmente, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pecado ha perdido su poder para condenarte, y eso lo debes tener claro. Ocurrió en la cruz, donde Cristo obtuvo la victoria para ti. Amén. Diga amén, mi hermano. Y también para todos los que han de creer por el mensaje que tú ahora debes llevar a otros. Porque la salvación no es solo para ti, sino para todo aquel que reciba el Evangelio y crea. Esa es la tarea que debemos hacer. En tu casa, en tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, ¿acaso ya todos son salvos? O sea, tú ya tienes conciencia de que si hoy se muere una persona que no ha creído en Cristo, ¿ya sabes para dónde se va? ¿Ya sabes que va para condenación eterna? Así asista a una iglesia, así sea de la tradición, pues allá no hay salvación y tú lo debes saber. Romanos 15:13, y con esto cerramos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, mi hermano, agradece a Dios por su gozo y por su paz.